jueves 30 de julio. ¿Jueves, no? Jueves. Hola y bienvenidos al podcast número 15 de Lemendas. No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Hoy tenemos un programa especial por dos razones. Una y primera, somos 500 mendas en el newsletter. Y segundo, tenemos novedades importantes de Elementor 3. Por fin se han filtrado muchos detalles. Pero antes, Santi, ¿qué hacemos en Elemendas? En Elemendas analizamos todas las novedades del universo de Elementor, sus plugins. Los recopilamos y les damos nuestro punto de vista cada semana en formato newsletter, los lunes a las 10:15 y en este video podcast. Hoy vamos a hablar de la Macarena, hoy vamos a hablar de huevos, de miedos y un poco de Elementor 3.0 también. Durante todo este mes nos patrocina nuestro amigo Iván Pachi, un crack del podcasting con una voz muy pro y nos está ayudando profesionalmente para lanzar nuestro podcast. ¿Cuándo, puñeta, vamos a lanzar nuestro podcast, Ángel? Pues hablando de esto, nos escribe Jorge Martín Basagoiti y además nos ha mandado un tuit y se ha ofrecido voluntario para convertirlo todo a MP3 muy rápidamente. Jorge, muchísimas gracias. Te hemos mandado un tuit de agradecimiento desde Elemendas y ya estamos con Pachi a tope y esperamos tenerlo muy pronto, no solamente en iVoox, sino en todas las plataformas posibles. Y vamos directamente con las novedades y noticias. Serlo que ha estado por ahí brujuleando por Twitter y se ha encontrado un tuit de Rafa Ramos quejándose un poquito amargamente de la bajada de rendimiento de Elementor para las puntuaciones de PageSpeed, del índice este de Google de velocidad y rendimiento. Rafa dice que parece que nos están empujando un poco a la versión AMP. Un poco. Un poco como con las dos manos así fuerte. Sí, ¿no? Y parece que las puntuaciones de las páginas web con Elementor en PageSpeed han caído en picado. Sin tocar nada, webs que tenían 85 de puntuación ahora tienen menos de 50. Bueno, esperemos que las novedades del Elementor 3 ayudan a subsanar al menos parcialmente esos problemas y quizás pues habrá que empujar el AMP y ver dónde nos encontramos. Yo creo que el verano va a venir genial para hacer pruebas con esto y estar todo listo para la nueva campaña del otoño. Santi, ¿alguna plantilla interesante que hayamos encontrado por ahí? Nuestros amigos de Unlimited Elements han sacado una plantilla para hacer una web, una landing page para promocionar un webinar. No tiene ninguna integración con servicios de webinars, realmente es la plantilla, pero muy completo, con todas las secciones que se te pudieran ocurrir para promocionar un webinar. Así que es muy interesante para copiar, pegar y personalizar. Y tenemos también la plantilla del mes, el template kit de Elementor, específico sobre restaurantes y sobre restaurantes de sushi. En realidad se puede aplicar a más restaurantes, sobre todo de tipo estética asiática. Tienen un diseño rollo minimalista, pero no solamente minimalista, sino en dark, en modo oscuro, tan de moda. Y entonces tienen fondo negro, letras blancas y detalles importantes en un rojo muy vivo. Tiene un acceso al menú de hamburguesa, que en vez de hamburguesa lo que pone son dos palillos chinos, muy acorde con la temática. Tiene algunos detalles de diseño muy interesantes, como unas rayitas laterales sobre las fotografías que acompañan el scroll a velocidad variada y le da así una profundidad bastante chula. Y en general, por supuesto, como cualquier página que se precie, sobre todo en restauración, fotografías impresionantes. Esto os tocará curároslo si queréis usar esta plantilla. Y vamos a la comunidad Elementor. Ya por fin tenemos toda la programación para el mes de julio. Tenemos 3 eventazos impresionantes y todo con mucho sabor latino. Empezamos con una ponencia de Darío desde México a través de la mitad de Elementor Valencia. Hablaremos de motion effects, de efectos de movimiento, precisamente lo que comentaba antes en la plantilla de restaurantes. Y veremos cómo usarlos correctamente, cómo hacer que hagan lo que queramos y evitar las malas prácticas para que las páginas no se descoloquen demasiado. Muchas ganas de verlo y ya sabéis, el 9 de julio, jueves a las 18 horas desde Elementor Valencia. El siguiente jueves, el 16 de julio, también a las 6, desde Barcelona, Martín Mayolo de Argentina nos va a contar cómo captar suscriptores con Elementor. Nos va a hablar cómo hacer nuestra landing y cómo integrar el servicio de email marketing. Y todo cumpliendo con el doble opt-in, la RGPD que tanto le gusta a mi tocayo Santiago. Tenemos un evento para cerrar el mes de julio, eventazo veraniego, a cargo de Sebastián Echeverry, que ya le hemos hablado de él varias veces por aquí, y va a hablar de formularios y de usos avanzados de los formularios de Elementor para crear... Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Y eso también.
Yo creo que nos va a dar un montón de recursos para formularios, va a usar distintas herramientas, todavía tenemos que exprimirle un poco más. Vamos a ver si le hacemos una mini entrevista o algo antes del evento y lo comentamos aquí en el Venda, si os parece. Genial. Jueves 30 de julio a las 6 de la tarde en Elementor Madrid, pero se hará online para seguir la tradición que tenemos. Dos cositas con la comunidad Elementor todavía dando vueltas. Una es Serlo, que ha estado en Londres la semana pasada. Esta semana vuelve a Manchester y nos cuenta que en Londres hacen cosas distintas. Es como un programa de televisión, es como un magazine de estos de media mañana. Entonces hay 3 personas, no sabes cuántas personas hay más. Usan la herramienta de Zoom de la parte de webinar, que no me termina de disgustar porque yo lo había visto ya hace un tiempo y no me convencía, pero lo que me cuenta es lo que están haciendo ahora es más desenfadado, dan paso a muchas cosas, tienen una agenda muy completa y muy variada. Creo que nos va a terminar de contar cosas cuando vuelva de Manchester y podamos hablar con tranquilidad. Me ha contado un pajarito que a lo mejor nos vamos a Costa Rica. Está todavía todo por confirmar. Sí, Costa Rica. Costa Rica tiene una de las comunidades WordPress más poderosas de Latinoamérica. De hecho, tiene la WordCamp, las 2 WordCamps más grandes que ha habido en Latinoamérica, realizadas ahí, precisamente. La última con 800 asistentes. Es decir, la propuesta que tenía Madrid para este año. Porque la última de Madrid, acordaros que fueron 600, la del 2019. Calculaban más o menos 200 asistentes de fuera. Eso sí, lo plantean a nivel nacional. Es distinto que lo que se hace en el resto de los países más grandes, ¿no? Y vamos ya al tema de la semana. Elementor 3.0. Hemos hablado de listas de deseos, de lo que queríamos para Elementor 3.0, para la versión Pro de Elementor 3.0. Después podemos dejar también notas de ese programa. Tenemos información del blog de desarrolladores de Elementor, donde hablan de un montón de novedades, sobre todo de un código más limpio y más sencillo, más ligero y con carga más rápida, pero con implicaciones. Santiago, cuéntanos algo. ¿Lo cuento yo o metemos aquí una entrevista a gente pro que sabe de estas cosas? Qué buena idea has tenido. Yo empezaría, si vamos a hablar de código, empezaría por Alberto. Yo creo que sí, ¿no? Para hablar de clases y de estilos CSS y demás, yo creo que podemos llamar a Alberto Perojo. Pues algo sabes, que chico, sí, algo sabe. Ven, Alberto. Dentro vídeo. Muy buenas, Elemendas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a comentar mi valoración sobre los cambios anunciados para la versión 3.0 de Elementor, que son muy interesantes, y voy a analizarlo un poco desde el punto de vista del CSS y la estructura del código. Lo que quieren hacer es quitar todos los wrappers, que son estas clases, este código HTML que envuelve, digamos, las secciones, las columnas y algunos otros elementos que va generando el editor visual, ¿vale? Código innecesario, y es una queja que se le viene achacando a Elementor desde hace tiempo, la anidación de divs, de elementos divs, de código HTML que genera por cada widget que tú arrastras al editor. Esto se puede ver perfectamente cuando inspeccionas el código, vas a ver todos esos divs, todo ese código ahí HTML que ha generado. Entonces la idea o la intención de Elementor es optimizar este código porque, bueno, todo esto tiene implicaciones a nivel de rendimiento, de SEO y demás. Esto está genial y la idea me parece que está muy bien y que han escuchado un poco a los usuarios, pero me preocupa las implicaciones que puede tener en las webs ya existentes, ¿vale? Creo que hay 2 vertientes. Por un lado, las webs que estén hechas, digamos, solo con Elementor y no estén utilizando ni CSS personalizado ni add-ons de terceros y demás, creo que pueden mantenerse bastante bien después de la actualización, ¿vale? Y creo que, bueno, no surgirían mayores problemas. Pero me preocupa un poco los proyectos o esas webs que sí que tengan CSS personalizado y add-ons de terceros, ¿vale? Porque tanto este CSS como estos add-ons pueden estar afectando directamente a algunas de las clases que Elementor va a eliminar. Habría que sustituir el CSS, habría que poner una regla alternativa para digamos, reparar todos esos errores que se puedan crear. La verdad que en estos casos, quizá que son minoritarios, vamos a ver si tienen todo el cuidado que hay que tener
y también por parte nuestra, de los desarrolladores, evidentemente pues siempre habrá que tener un backup antes de actualizar a esta versión 3.0, incluso hacerlo en una web en staging o en un duplicado, en otro servidor y demás, para ir probando pues todos estos cambios, cómo van a afectar a nuestro diseño, ¿vale? Y nada más, hasta aquí mi opinión. Un saludo a todos, nos vemos, chao, chao. Oye, pues muchísimas gracias, Alberto. Nos has aclarado un montón de temas, nos has simplificado un tema que siempre es bastante complejo para los que no usamos código. Pero también, como decía Alberto, esto tiene implicaciones a nivel SEO y a nivel WPO. Y para eso, Santi, ¿a quién hemos traído? Pues hemos traído a Xavi Angulo desde Zaragoza. A ver qué nos cuenta. Dentro vídeo de Xavi. Muy buenas, ¿qué tal? Con este ánimo empiezo hoy. Bueno, pues viene un tsunami de cosas muy chulas. Han aprovechado en esta nueva versión de pulir y hacer un cambio bastante importante en Elementor. ¿Por qué? Pues porque primero han pensado en la optimización, cosa que a mí me encanta, que de hecho no es que me tocara la lotería, pero casi, porque se agradece muchísimo todo este esfuerzo que está haciendo ahora mismo Elementor. Ya lo tenemos ahí con sus advertencias en el blog de Elementor, con todos los cambios que van a hacer, y yo creo que esto define mucho a Elementor, ¿vale? Este cambio, el reducir el DOM, los requests y demás, yo creo que esto va a ser increíble, va a ser brutal. Entonces, vamos a aprovecharlo. Yo creo que Elementor se está preocupando bastante, esto lo demuestra. Vamos a tener una velocidad óptima de nuestro proyecto web con Elementor. No sé hasta qué punto va a haber cambios con los plugins, pero si quieren subirse al carro tendrán que cambiar también. Y invito a algunos compañeros que entendéis un poco del WPO que se unan un día y montamos un directo o hacemos algo probando esta nueva versión. Así que nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues Xavi también nos ha dado información muy interesante con respecto a las mejoras que vamos a tener con WPO, y ahora nos falta la visión del SEO. Santiago, ¿a quién hemos traído para que nos hable de SEO? A Rafa Ramos, desde Elementor Sevilla, que lleva ya unas semanas hablando de temas de SEO, de Elementor y de lo que va a traer la 3.0, así que le teníamos que traer y que nos contara su punto de vista. Pues dentro vídeo. Sobre los cambios que trae la versión 3.0 de Elementor, yo solamente puedo decir que tengo muchísimas esperanzas, ¿no? Hace 3 años, cuando descubrí Elementor, o más de 3 años ya, me di cuenta que era un software muy liviano y que tenía muchas ventajas sobre el resto, ¿no? Sigue teniendo ventajas sobre el resto, pero que quizás se ha quedado un poco anticuado con respecto a todas las novedades que debía de traer. En lo que a mí respecta, el SEO tiene una cosa muy buena, y es que va a empezar a quitar elementos que no eran necesarios, ¿no? Y eso hacía que se ralentizase muchísimo la web, que tuviese mal rendimiento, y que en esos indicadores que tanto tiene en cuenta Google como Google PageSpeed o Lightspeed empezase a fallar Elementor, ¿no? Es un mal endémico de WordPress, ese mal rendimiento que suele tener últimamente con aquello del Core Web Vitals, etcétera, etcétera, ese tipo de historias. Como digo, Elementor se había quedado atrás, como incluso reconocen en la nota de prensa de la versión 3.0 los propios desarrolladores de Elementor, y con esto va a ser un paso adelante. La parte negativa para algunos es que va a empezar a romper cosas de la versión 3.0 para atrás. Para mí eso nunca ha sido un problema, ¿no? La web es algo vivo que debemos de actualizar, que le debemos dar pues actualizaciones, y si se rompe pues se deberá de arreglar, ¿no? Yo creo que ni más historias, o simplemente no actualizarlo. Yo creo que principalmente van a tener problemas aquellos que metieron código CSS en una serie de selectores que van a desaparecer. Como digo, eso con respecto al SEO no va a tener mucha influencia, y lo que sí que va a tener influencia es todo lo que se relaciona con el rendimiento. Y es que hay una cantidad ingente, yo creo que ya demasiado, de plugins que bueno, pues nos dan más widgets de Elementor, ¿no? Creo que debe la cosa ir porque Elementor tenga unos widgets más personalizables y más limpios, que tenga una serie de plugins oficiales o add-ons oficiales para hacer cosas que podemos hacer, por ejemplo, con CockroBlock. También debería de ir Elementor por un intento de hacer compatible pues Elementor y Elementor Pro con plugins relacionados con AMP. Si eso lo consigue Elementor, pues de nuevo habrá dado un salto de 3 años vista y podrá estar un tiempo con tranquilidad. Si no conseguimos hacer compatible Elementor con AMP, pues seguramente vamos a tener problemas. Creo que hay que intentar o hacer compatible Elementor con los plugins que ahora mismo tratan de hacer
compatible este Page Builder con AMP o desarrollar uno mismo la propia empresa. Así que de alguna forma yo creo que esto va a ser lo más importante de Elementor de aquí a unos años y sobre todo esta versión 3.0. Muchas gracias, Rafa, por esta información y impresionante el repaso que nos ha metido tanto Alberto como Xavi desde el punto de vista de WPO, como Rafa con la parte del SEO, ¿no? Ya sabemos que SEO y WPO están muy vinculados. Ya es viejo este dicho de que el WPO es el nuevo SEO. Yo creo que hoy son indisolubles. Y muchas de las cosas que comentaba Rafa sobre el tema de las puntuaciones de velocidad de carga, vamos a tener que repasarlas, como decíamos al principio, este verano, a ver si ya tenemos prontamente disponible, aunque sea una alfa. Montamos una noche golfa, que como proponía también Xavi, y trasteamos intensamente. Sí, sí, toca estudiar, trastear y ver qué novedades nos trae, pero de momento pinta bien. Me da miedo, a mí me da el mismo miedo que a Alberto, el tema de las consecuencias que puede acarrear esta 3.0, pero sobre el papel es muy bonito todo. A ver, tenemos esta aproximación no-code o low-code, como tú lo llamas, del Elementor, implemento, no toco nada, no meto una línea de código y funciona todo y funcionará mucho mejor, dependiendo de los plugins, como también decía Alberto, que hayamos instalado. Pero yo creo que los plugins, gran parte de los plugins se van a actualizar muy rápidamente, si no se han actualizado para cuando esté la versión ya funcional. Otra cosa es cómo funcionen juntos todos en las versiones finales. Nos va a tocar trabajar, nos va a tocar sacar muchas actualizaciones de fixes, seguro de Elementor Pro, que esa es otra batalla que ya vendrá después, y seguro que sobre todo de muchos plugins, que bueno, es como siempre, compatible con Gutenberg. Vale, compatible con Gutenberg no significa que aproveche todas las bondades de Gutenberg. O sea que tendremos una prolongada sesión de actualizaciones, primero fixes y después mejoras que ya soporten las mejoras del core dentro de los plugins de los otros ecosistemas que venimos tratando aquí semanalmente, ¿no? Universo plugins, actualizaciones relevantes. Santiago. Yo tengo esta semana un par de actualizaciones interesantes. Una, los de Boy, Steroids for Elementor, del que ya hablamos también la semana pasada, que han metido dos herramientas nuevas. Una que se llama VideoMask, que es para los fondos de vídeo en nuestras secciones de Elementor, para poderle poner una máscara. Es algo complicado de explicar, complicado de entender, complicado de aplicar y complicado de encontrar, porque cada vez nos esconden más las opciones los de este plugin. Me están enfadando un poquito. Pero bueno, quedaos con que son máscaras y vídeos de fondo. Pero máscaras, hablamos de blobs, hablamos de patatas. Hablamos de cualquier cosa. Es poner un SVG encima del vídeo con la forma que nosotros queramos y lo que esté en negro en el SVG se verá y lo que no. Máscaras mate, vale, bien, muy interesante. Bueno, eso es darle... A ver, tiene su nivel de dificultad, pero tiene muy buena pinta. A mí Sí, tiene buena pinta. Muchas ganas de probarlo, ¿eh? Sí. Y la otra opción que han metido es una rejilla de base para poder cuadrar bien las alineaciones, los margin, los padding de la web. O sea, es algo solamente a nivel de editor. Lo activas, lo ves, que está todo cuadradito y lo desactivas. No se ve en la parte pública. Un grid que nunca hemos tenido. No, lo tenía alguien más. Hay otro plugin que también tiene un grid, el de Designer Power Up. Eso es. Sí, es que, bueno, ya lo hablábamos la semana pasada, que se tocan bastante estos dos plugins de alguna manera. Sí. Y Piotnet trae también una actualización nueva con iconos dentro de los campos, que puede quedar bastante chulo, y luego un par de correcciones menores que no afectan mucho. La única novedad es lo de los iconitos dentro de los campos. Yo creo que nos contará Sebastián cositas sobre Piotnet. Va a ser una forma interesante de verlo en acción en pocos días más. Y siempre hemos apostado bastante por ese plugin. Es para nosotros como un poco el nuevo Gravity para Elementor, con casi todas las opciones que tienes con Gravity y que siguen creciendo con actualizaciones, como bien acabamos de ver. Desde Elementor nos han sacado el lunes de la semana pasada la versión 2.9.13, que corrige sobre todo problemas con los formularios de la versión Pro 2.10.2. A mí me ha llamado muchísimo la atención que la corrección se haga desde el core. No hay previsión de que el Forms pase a ser del core. Se va a seguir en la versión Pro, hasta donde sabemos. Pero han encontrado esta forma de corregirlo desde la versión Free. Con lo cual la versión 2.10.3 esperada para corregir esos problemas parece que ya no será necesaria.
Y por mi lado, nada más. O sea que vamos directamente al plugin de la semana. El plugin de la semana se llama Events, Calendar, Shortcodes y Plantillas. Este lo he elegido yo. Es un plugin muy sencillo, es gratuito, está en el repositorio. Tenemos el enlace abajo con las notas del programa. Y es un plugin muy específico. ¿Qué es lo que hace? Si tú tienes Events Calendar, que es un gestor de eventos y de calendarios muy tradicional, con más de 800.000 instalaciones activas, probablemente de los primeros que hayan salido para WordPress, y que si heredas una página con gestor de eventos, seguramente lo tengas instalado, o si quieres usarlo porque sabes que es un plugin que te va a funcionar bien, el problema que vas a tener es que toda la parte del CSS es muy pobre. Tienes que escribirla a código, las plantillas, aunque han mejorado, siguen siendo un poco tristonas, y aquí te permite pintar el loop de los eventos, incluso por categorías, puedes filtrar y todo, desde un widget, lo puedes setear desde un widget de Elementor. O sea que muy interesante si tienes que soportar los eventos de Events Calendar en tu página de Elementor. Muy sencillo, pero además trae add-ons sobre ese mismo plugin que te permiten incluso dibujar la vista sencilla del evento, ¿no? Uno a uno, que son de las cosas pues más molestas, si quieres, o más feillas que tienen Events Calendar. Por lo demás, es un valor seguro. Y Santi, ¿tenemos alguna novedad de elemendas.com? La semana que viene vamos a incorporar 4 plugins nuevos. Templately, del que ya hemos hablado largamente. Bulentor, este plugin para personalizar todo lo que tiene que ver con WooCommerce. ACF Form Widget for Elementor, del que hablamos ya hace unas cuantas semanas. Muy interesante. Y uno del que no hemos hablado nunca, creo, que es Clever Add-ons for Elementos. El café. El café, efectivamente. Venga, ya hay que irse a comer o a cenar o a esas cosas. Pero antes, si no estáis suscritos a nuestra newsletter, tenéis que entrar en elemendas.com y apuntaros. Si ya estáis dentro de la newsletter, os vais a suscribir a este canal, le vais a dar a la campanita para que os avise cuando tengamos nuevo episodio, y nos vais a dejar un comentario por aquí, que nos gusta mucho recibirlo. Elemendas.com, suscribiros. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós. 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 Dentro vídeo con Xavi. Dentro vídeo con Xavi. ¿Qué quieres decir con los brazos? Que tengo una mosca por aquí dando un saco. Estamos diciendo cualquier cosa, pensaba que decía. Es que sale así en el vídeo.